Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Le invito a que oremos brevemente al Señor. Mi Señor, que vive y reina para siempre, le pedimos por amor, por misericordia, su gracia, para que podamos meditar un momento en su palabra y seamos edificados a través de ella. Se lo pedimos por amor en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La gloria sea para mi Señor. El tema que vamos a tratar hoy día es el bautismo. Y vamos a leer en Hechos capítulo 19, los versículos 1 al 6, en el nombre del Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Alabado sea mi Señor, que vive y reina para siempre. Juan bautizó para arrepentimiento, preparando el camino para su Señor, y dio testimonio que después de él vendría el Salvador, a quien él no era digno de desatar encorvado la sandalia de sus pies. Este nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo es en sus distintas formas. Significa para nosotros revestimiento de compromiso, de santidad, de poder de la persona de Cristo. Este proceso necesariamente tiene que estar en todo cristiano. Juan y Jacobo pidieron al Señor lugar junto a su Señor. Él les dijo: podéis beber la copa que yo beberé y ser bautizado con el bautismo con que yo seré bautizado. Ellos dijeron que sí. Y Cristo les dijo: a la verdad beberéis de la copa que yo he de beber y seréis bautizados con el bautismo que yo seré bautizado. Solo que el sentaros a mi derecha o izquierda, eso no es mío, sino de mi Padre. Mateo capítulo 20, versículo 22. Debemos recibir el bautismo del Señor. Su gracia tiene que ser con cada uno de nosotros. El que venciere heredará todas las cosas. Para vencer, tenemos la necesidad de ser revestidos, para que podamos estar firmes y una vez acabado todo, disfrutar de la victoria junto a nuestro Señor. Amén. La gloria sea para mi Señor. Primero a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El todo se multiplica porque nadie puede quedar afuera de ese todo que es Cristo. Amén. Gálatas 3, capítulo, versículos 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, Dios muestra su amor para con nosotros, haciendo de todos los pueblos uno. Lamentablemente no podemos decir lo mismo de los hombres, quienes sí hacen diferencia hasta el día de hoy, y muestra de ello
Es lo que presenciamos en las noticias. Muertes de personas por el color de su piel. Dios nos mira con misericordia y nos dice que por ella no hemos sido consumidos. Romanos capítulo 6, los versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El caminar con Cristo es aún en su muerte. Sabemos de Pedro que dijo que le iba a acompañar aún en su muerte, pero sabiendo lo que esperaba Jesús, echó pie atrás. Esto tiene que servir para nosotros. No podemos juzgar a Pedro por su actitud. Sus compañeros dieron testimonio que llegado el momento todos lo dejaron solo. Por eso les recuerdo del bautismo. Tenemos que ser revestidos. Pedro y los 11 y quienes en su momento estaban con ellos fueron revestidos de poder. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pedro se pone en pie dispuesto para acompañar a Cristo, anunciarle, aún al costo de su vida, sabiendo que aquel que pierda su vida por causa del Evangelio, la encontrará en el Señor Jesús. A su primera predicación se convierten alrededor de 3,000 personas, quienes les dicen, ¿y ahora qué haremos? Pedro y los que con él estaban les dicen, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Y mientras eran bautizados, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Alabado sea mi Señor. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. En él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dios manifestó a Abraham lo que él iba a hacer con él y su descendencia. Para ello, él y su descendencia tendrán que circuncidarse. Y esta era una operación en la carne. Dentro del pueblo de Israel, todos tenían que estar en esa condición porque la presencia de Jehová su Dios estaba con ellos. Y los extranjeros que habitaban entre ellos tenían que hacerlo de la misma manera. Y todo aquel que no estuviese en ese contrato hecho a Abraham era muerto. Ahora Jesucristo ha hecho para nosotros todas las cosas nuevas. Esto no quiere decir que para nosotros no corre lo dado al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Jesús circuncida nuestro corazón. Sí, todo cristiano es circuncidado y no tendrá lugar con el Señor si esto no se ha manifestado en él. Dios ha dispuesto un corazón nuevo y un espíritu para todo creyente. Él hace para nosotros una operación más profunda que nos permita acompañar a Jesús, no solo en su muerte, sino también en su resurrección. Amén. Hechos 10, versículos 47 al 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Cornelio, un cinturón romano, un gentil, había experimentado la presencia del Espíritu Santo junto a los de su casa. Dios también nos ha enseñado que para Él no hay diferencia de piel o lengua. Pero esto era nuevo para el apóstol Pedro y quienes le acompañaban. Y se habían quedado atónitos de que sobre los gentiles se derramase el poder del Espíritu Santo. Mis amados hermanos,
Al concluir, les recuerdo que nuestro Dios es un Dios de amor. Él es quien ha creado todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Vemos los formalismos para cubrir las necesidades en tiempos de pandemia. Algunos podrían decir, métanse la mano al bolsillo. No basta. Hay que hacerlo por medio de leyes. Dios ha permitido nuestra salvación y debemos ceñirnos a lo que Él ha dispuesto en su amor. Si Cristo fue bautizado, ¿por qué me he de negar a ello? Bendito sea el Señor, que vive y reina para siempre. Les recuerdo, mis amados hermanos, que Cristo es nuestro ejemplo para cada uno de nosotros. Él, aunque en Él no se halló pecado, recibió el bautismo de arrepentimiento por medio de Juan el Bautista en el Jordán. También fue bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre él. Bendito sea el Señor, que vive y reina para siempre. Alabado sea mi Señor. Este proceso se tiene que cumplir también en cada uno de nosotros, porque tenemos que acompañar a Jesús en todas las circunstancias. Tenemos que acompañarle durante la vida, en ese proceso que Él nos va enseñando. Y también tenemos que acompañarle en el bautismo de su muerte. Tenemos que ser sepultados juntamente con Cristo, para que juntamente con Él también nosotros seamos resucitados. Bendito sea el Señor, que vive y reina para siempre. Así que, mis hermanos, les invito a ustedes, porque tenemos un camino que recorrer. Ese camino no es muy grato de repente. Podéis beber la copa que yo he de beber. Bendito sea el Señor. Y ser bautizado con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Es una pregunta que también nos hace a cada uno de nosotros. El que venciere heredará todas las cosas. El Señor nos siga guardando y bendiciendo, mis hermanos. La honra y la gloria es para el Señor. Amén.